por acompañarme una vez más en este programa de Representantes Pro Vida Mundo. Vamos a aclarar la cuestión de la nulidad y la anulidad, ¿ok? Para que no haya dudas. Igualmente, pues yo estoy entrando apenas en este tema y hay cosas que hay que corregir, ¿ok? Así que hubo una conversación por ahí con una persona sobre que no era lo mismo anular y que el matrimonio sea nulo. Una disculpa aquí en público. Ahora vamos a ver lo que significa y cómo se llevan a cabo, ¿ok? En qué momento es la nulidad y en qué momento es la nulidad. Anteriormente vimos que si se piensa en una separación, lo que se debe hacer es la separación de cuerpos, o sea, dejar la vida de cohabitación, ¿ok? Separar los cuerpos en cuartos diferentes, en estancias diferentes, pero no dejar la vida conyugal porque siguen siendo esposos y siempre puede haber, si están casados por la iglesia, una salvación para el matrimonio. A menos que exista maltrato, como golpes, amenazas graves, ahí sí ya deben de ir obligadamente, como el derecho canónico lo dice. Se les aconseja ir con abogado debidamente, ¿ok? Y si no hay consecuencias graves, drásticas para abandonar a la brava la ruptura, pues no se debe hacer, a menos que haya estas cuestiones tan graves, ¿no? Ahora, abandonando, no deben abandonar el hogar precipitadamente, a menos, otra vez vuelvo a repetir, de que existan razones graves. Esto pues deben de ir a un abogado, deben de ayudar a redactar serenamente el convenio regulador de separación en el que se regula quién de las dos personas debe de quedarse con los hijos, las cuestiones de las pensiones, todo lo que es la alimentación, ¿ok? Todos los arreglos humanamente civiles de separación actuales de acuerdo a los artículos del Código Civil. El derecho canónico tiene prevista la separación concedida por el obispo o el juez eclesiástico de primera instancia, pero esta separación eclesiástica no es reconocida por el Estado. El derecho canónico recomienda que se acerquen a los tribunales estatales cuando piden la separación solo para resolver los asuntos meramente civiles del convenio regulador. ¿Ok? Ahora sí pasamos al número 2, el divorcio civil concedido por los jueces. Para el Estado dejan de estar casados y vuelven a estar solteros y pueden contraer matrimonio civilmente. Pero recordando que la iglesia, pues cualquier matrimonio válido es contraído, es indisoluble como norma general. Entonces, si estos no han anulado el matrimonio, pues cae en un pecado mortal, que es pecado grave, y cualquiera que puedas caigan en la muerte, pues se mueren en pecado mortal y tienen mucho más peligro de condenarse, si no es que es la seguridad de la condena, ¿no? Eso pues ya lo se ve con el juicio personal con Dios. Pero no es válido que civilmente se divorcien y luego se casen si no han anulado el matrimonio por la iglesia, porque eso se llama adulterio. Ahora, la declaración de nulidad del matrimonio celebrado inválidamente. A veces la causa del fracaso matrimonial se debe a que uno u otro cónyuge o ambos eran personas no matrimoniables, lo cual es el derecho de la iglesia no reunían todos los requisitos exigidos para convertirse en esposos, por lo que a pesar del casamiento nunca fueron verdaderamente esposos. Si las personas descubren que su matrimonio fue nulo, a pesar de ello quieren continuar juntos, deben de convalidar el matrimonio, o sea, hacer que este matrimonio sea válido, demostrando que es posible, obviamente, en caso que sea posible, pues sí lo pueden convalidar, ¿no? Para ello se acude al párroco o al confesor y se le expone el problema. A veces tiene que intervenir la Santa Sede, el obispo o el arzobispo. Si no quieren continuar la vida o no deben, porque su matrimonio no admite ser convalidado, porque alguno de los dos tiene causas en las cuales no son matrimoniales, en causa personal, la persona si no es matrimoniable, si tiene algún problema para contraer matrimonio, pues no se puede convalidar, ¿verdad? Y realmente queda inválido. Deben romper la convivencia y presentarse ante el tribunal eclesiástico competente.
la demanda de nulidad de su matrimonio, para lo que se debe alegar una o varias de las causas, incluidas en los 3 grandes capítulos de nulidad que vamos a presentar. O sea, deben ellos de demostrar el por qué ellos saben que es inválido el matrimonio, primero que nada. Para que puedan declararlo nulo. Para que se les pueda declarar nulo. Como impedimentos, defectos del consentimiento y fallos de la forma jurídica. En los casos en que a los cónyuges no les preocupe la nulidad de su matrimonio, ni porque fue válido, pueden también acudir a la autoridad de la Iglesia pidiendo la disolución de su matrimonio, como veremos más adelante. Ahora, vamos a ver tantito la clarificación de conceptos: separación, divorcio y nulidad. En este capítulo voy a leer lo que dice claramente el libro. En este capítulo voy a aclarar la distinción que existe entre estos dos conceptos, ya que son muchos los que se confunden. Por separación se entiende la ruptura de la convivencia o cohabitación de los esposos, sin que por ello se rompa o anule el vínculo conyugal, es decir, siguen siendo marido y mujer, por lo que no pueden volver a casarse con otras personas distintas. En cambio, el divorcio no solo conlleva la separación de cuerpos, sino también la ruptura del vínculo conyugal. Para que una persona pueda divorciarse se requiere que esté realmente casada con la sentencia de divorcio. El juez rompe el vínculo o anula el matrimonio anterior y permite la celebración de nuevas nupcias con terceras personas. El segundo matrimonio es el tenido por legítimo, no para la Iglesia Católica, sino para el Estado civil. Como es sabido, la Iglesia rechaza el divorcio y a los divorciados no les permite el acceso a los sacramentos, entre otras cosas. La nulidad, por el contrario, solo puede concederse cuando el matrimonio celebrado fue inválido, es decir, cuando no obstante la celebración ante la Iglesia, la pareja solo se casó aparentemente, ya que los dos novios salieron del templo tan solteros como antes de entrar. Continuemos. ¿Cómo eso es posible? Sencillamente porque la celebración de la boda estaba viciada por el incumplimiento de algunas normas muy graves. Estas normas afectan tanto a los propios contrayentes como al mismo párroco sacerdote autorizado. Para que una persona pueda casarse debe ser hábil para el matrimonio, es decir, no debe tener ningún impedimento matrimonial. Estos impedimentos son 12. Así, por ejemplo, si un primo hermano se casa con su prima, aun cuando no sepan que son parientes, su matrimonio es inválido si no se les ha dispensado previamente dicho impedimento por parte del ordinario del lugar. Ahora bien, no basta habilidad o carecer de impedimentos, sino que los novios deben consentir con libertad y deliberación. Por tanto, los que carecen de discreción del juicio no pueden cumplir con las obligaciones del matrimonio. Los que van forzados a casarse, los que son engañados por el otro respecto de las cualidades importantes, tampoco se casan, aun cuando todo el mundo crea que están válidamente casados. Finalmente, el sacerdote que los casa debe estar autorizado para ello por la misma ley o por la delegación. En consecuencia, un matrimonio resulta inválido a causa de los impedimentos del consentimiento o de la forma de casarse. En este caso, los tribunales de la Iglesia, tras un proceso judicial, pueden declarar la nulidad de este matrimonio. Los jueces se limitan a decir que esa pareja jamás estuvo realmente casada. Es decir, esos novios que celebraron con toda solemnidad su boda siguen siendo solteros igual que antes de casarse. Por eso los jueces de la Iglesia no anulan, ni disuelven, ni divorcian a esa pareja,
porque entre ellos jamás existió ningún vínculo o atadura legal. Simplemente se limitan a sentenciar que no estaban casados. Y si una pareja desde el principio está mal casada, siempre lo están aun cuando pasen varios años y vengan varios hijos. El simple paso del tiempo no hace válido o bueno lo que inicialmente estaba viciado. Por ahí nos adelantaron lo que significaban lo que se declara nulo y lo que se declara anular o invalidar. Por ahí un amigo nos adelantó estos términos, pero vamos paso a pasito, ¿ok? Es por eso que en el otro tema se habló diferente y aquí ya se van viendo las diferencias, ¿ok? Así pues, declarar nulo no es lo mismo que anular o invalidar. Son conceptos distintos que muchos confunden. Es interesante observar que las causas que provocan la invalidez de un matrimonio tienen que haberse producido antes de la boda. Por ejemplo, si alguien alega que su matrimonio no fue válido basándose en que el otro cónyuge era impotente, tiene que demostrar que la impotencia existía con anterioridad a la celebración del matrimonio. Lo que ocurra después de casados no influye en la nulidad. O sea, sí se debe llevar a cabo la demostración de que realmente de que es inválido, ¿no? De que ellos saben que puede ser inválido, entonces deben de demostrarlo. Eso es de ley. Lo que ocurra después de casados, pues no influye, obviamente que no influye. A lo sumo podrá utilizarse como causa de separación o de divorcio civil. En síntesis, una cosa es el divorcio, ruptura del vínculo existente, y otra la nulidad, declaración de que nunca estuvieron casados. Estos últimos son los matrimonios inexistentes, aunque este término no es del todo exacto. La separación rompe la cohabitación, pero el vínculo conyugal permanece. Pues hasta aquí se los dejo, les mando muchas bendiciones y pues ya nos ha quedado claro a todos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa.